Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Acá Ramón Balcázar Morales, director ejecutivo de la Fundación Tanti. Agradezco mucho que nos estén acompañando esta tarde. Me encuentro con Gabriela Cabaña, investigadora de la Fundación, justamente para hacer esta presentación oficial virtual de este trabajo que es el resultado de una investigación de cerca de un año. Eh, es un trabajo que presentamos la semana pasada en la Universidad de Diego Portales, en la Escuela de Sociología, donde estuvimos con Brenda de Tal Tal, que parece que está acá también en el público. Así que muchas gracias, señora Brenda, por acompañarnos nuevamente. eh, También por ser parte de este trabajo, por supuesto, y por todo el trabajo que usted hace en el territorio. También estuvieron comentando previamente Tomás Aristía y de la Universidad Diego Portales, y también estuvimos con Sara Larraín de Chile Sustentable, organización que también ha estado trabajando previamente específicamente en este caso, sobre el hidrógeno verde, y que también tiene un trabajo previo sobre las zonas de sacrificio, que son algunos de los puntos que ponemos acá eh, en confluencia, ¿no? Para el análisis. Eh, este trabajo, de cierta manera, es la continuación o está dentro de una trayectoria de la organización y también dentro de mi propia investigación, en la cual comenzamos trabajando sobre todo sobre la preocupación de proyectos mineros, también vinculados a la transición energética, como litio, cobre y otros, especialmente en los ecosistemas y territorios altoandinos, territorio atacameño y Canantay, también en territorios quechua, coya, aymara, y de alguna manera el foco del análisis se fue expandiendo en la medida que fuimos constatando que no se trata solamente de la minería, y no solamente la minería histórica, sino que también la minería que se está expandiendo en un contexto donde, como sabemos, se está implementando la Estrategia Nacional del Litio. Nos empezamos a dar cuenta de que justamente se comenzaban a acumular proyectos y a sobreponer ciertos procesos, a acumularse los impactos históricos y sinérgicos en los territorios. Y de ahí surge entonces la preocupación y la pregunta que planteamos en esta presentación y también en el propio informe, sobre si estamos frente a la emergencia de lo que pudiéramos entender como zonas de sacrificio, ¿no? Pero en el contexto de la llamada transición energética, especialmente impulsada por el norte global. En ese sentido y contexto, quisiera, antes de dar paso a Gabriela, también justamente reconocer el trabajo de Gabriela, su experiencia previa también sobre estas temáticas. Gabriela también terminó hace poco su doctorado, en el cual ella también, de cierta manera, ya digamos, acumuló un bagaje muy, muy, muy importante que también nos ha servido para aprender justamente el abordaje que ella le da a este contexto, especialmente en lo que tiene que ver con la energía y el hidrógeno verde. Y también por su dedicación todo este tiempo y también por el método, ¿no? Que ella de alguna manera, con el que ha contribuido en este trabajo y en nuestra organización, en la fundación de la que también es parte. Así que Gabriela, te dejo la palabra y bueno, también felicitaciones por el trabajo realizado. Así que nada, te dejo entonces la palabra. Gracias Ramón, muchas gracias por eso. Bueno, como les voy a contar ahora, igual este informe, este trabajo ha sido un esfuerzo súper mancomunado y la verdad también es un poco contar una historia colectiva de lo que está pasando en estos territorios. Bueno, lo que queremos hacer ahora en este lanzamiento es que yo les voy a contar un poco de este informe. Voy a hacer una síntesis súper apretada, voy a intentar cubrir mucha información porque es un informe súper denso, pero lo que espero que saquen de este lanzamiento, si es que aún no han mirado el documento, es que sepan qué cosas pueden ir a buscar en este recurso que hemos puesto a disposición y que esperamos que sirva para el debate y para los distintos procesos de defensa del territorio. El documento ya se encuentra disponible en nuestro sitio web. Si ustedes van y van a publicaciones, ya lo van a encontrar ahí y lo van a encontrar con los anexos que también creamos. Son un recurso interesante que se mete más como en los datos más específicos que usamos para construir los resultados que les voy a mostrar acá.
Bien, entonces para comenzar, y esto se complementa súper bien con lo que estaba diciendo Ramón ahora, eh, respecto a la introducción, marco conceptual y metodología de este informe. Primero, como decía, bien decía Ramón, esto viene de una necesidad sentida también por la experiencia que tiene Fundación Tantí ya en el territorio de varios años, de anticipar, de poder mapear y anticipar impactos y amenazas de la expansión minera y energética de la región de Antofagasta. Es decir, muchas de las cosas que ustedes van a encontrar en el informe son de proyectos que todavía no ocurren. Ya, o sea, es una estimación de lo que va a ser la instalación en particular de una industria energética y con un foco también en una nueva industria energética que también es nueva para Chile y es nueva en América Latina, que es la industria del hidrógeno verde. ¿Verdad? Entonces, el hidrógeno verde nos sirve un poco como un prisma en el que se encuentran y se intersectan todos estos otros elementos de avance de las fronteras de extracción que nos muestran que en el fondo cuando hablamos de hidrógeno estamos hablando de muchas otras cosas, ¿no? Y eso es lo que nos interesaba mostrar en este informe, cómo todo esto se está entrelazando a nivel de los territorios. Y como les decía Ramón, este informe es resultado de 9 meses de investigación entre marzo y noviembre del año pasado, lo que incluyó también un seminario que hicimos en Antofagasta, en la que también invitamos a participar a las comunidades cuyos territorios están nombrados en este estudio. Em, Porque nos importaba también que fuera una oportunidad de encuentro y de aprendizaje mutuo y, bueno, creemos que fue una instancia súper provechosa, que es parte también como íntegra del objetivo de la investigación que hacemos en Fundación Tantí, con este foco, como les pongo aquí, de la investigación-acción y de la investigación militante. Ahora, a nivel conceptual, cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo se estudia lo que está por pasar? ¿No? O sea, les voy a hablar un poco del hidrógeno ahora en un momento, pero como estábamos hablando de un momento súper especulativo, y estamos hablando de un momento que es súper especulativo, nos propusimos observar esto que está pasando desde estos dos enfoques de la ecología política, sobre todo desde la mirada de la ecología política latinoamericana, que nos habla de las trayectorias extractivistas, de los legados extractivistas que existen en nuestros países, y de la economía ecológica, en particular de la perspectiva del intercambio ecológico desigual, que nos ayudó también a situar y decir, bueno, cuando estamos hablando de hidrógeno no hablamos solamente de inversiones millonarias, ¿no? De dinero, sino que estamos hablando concretamente de territorios que son utilizados para ser cubiertos de paneles fotovoltaicos, de torres eólicas, estamos hablando de agua que se utiliza para la síntesis de hidrógeno y en el fondo poder aterrizar y darle una realidad concreta a estos intercambios que muchas veces los vemos en los medios solo como intercambios monetarios, pero que en verdad son una forma de apropiación, ¿verdad? Del patrimonio natural y de nuestros ecosistemas y muchas veces no solo una apropiación, sino que una destrucción de los mismos. Entonces, ese fue el marco que nos llevó a hacer las preguntas que hicimos mediante la investigación. Ahora, lo otro interesante y que también es necesario decir en un estudio como este que es súper exploratorio y que además lo hicimos a contrarreloj porque privilegiamos, y eso fue una decisión metodológica, poder tener un informe lo más rápido posible, ¿no? O sea, esto fue una investigación corta dentro de todo. De hecho, varios de los resultados que yo les voy a mostrar ya están como obsoletos porque ha cambiado tan rápido esta industria en este poco tiempo, pero ese mismo cambio rápido, ese sentido de urgencia nos hizo decir, bueno, vamos a sacar un primer diagnóstico, un primer barrido que nos dé una primera, que logre levantar una primera alerta de lo que está pasando y lo que puede pasar. Y en ese sentido, utilizamos este mapeo de estudios de caso, que como les voy a mostrar, se concentra en 5 núcleos territoriales de la región de Antofagasta, que son, si bien no son, no pretendemos que sea comprensivo, ¿verdad? No estamos diciendo estos son los únicos casos de conflicto, estamos seguros de que hay muchos más, pero sí los elegimos porque eran ejemplares de distintos tipos de conflicto y de distintas formas en las que estas distintas industrias hacen sinergia y generan daños. Entonces nos parecía interesante poder mostrar un rango de posibilidades de cómo esto se puede volver problemático, porque como veremos, cada territorio tiene sus historias y sus especificidades. Entonces, así tienen que ser abordados estos casos, no elegidos porque muestran distintas aristas del problema. Eso es importante a nivel metodológico. Ahora, antecedentes. ¿Qué era lo que ya teníamos encima cuando comenzamos esta investigación a comienzos de año?
Primero, bueno, para quienes tal vez no son de Chile, no están tan al tanto de lo que está pasando con el hidrógeno verde en Chile. Chile ya viene desde el 2020 planteando una estrategia nacional de hidrógeno verde en un ciclo de política pública que cerró un largo ciclo, diría yo, en mayo de este año con la entrega de un plan de acción de hidrógeno verde, que fue fruto de esta administración, cuando la estrategia había sido fruto de la administración anterior. Y lo que hicimos fue primero hacer una síntesis y un resumen de qué ha significado este compromiso a nivel de Estado, ¿verdad? Como más allá de los gobiernos de turno, hay un compromiso a nivel de Estado con convertir a Chile en un líder regional y probablemente también mundial de la exportación de hidrógeno. Entonces acá presentamos una síntesis de una iniciativa que fue súper importante, que fue Ventana al Futuro, que fue un proceso de licitación de terrenos públicos específicamente para la generación de hidrógeno verde, en las cuales están fuertemente concentradas en la región de Antofagasta a nivel nacional. También nos concentramos en cómo se está pensando la expansión de la transmisión eléctrica en el país, que también, de nuevo, Antofagasta también por la gran demanda de energía que tiene, especialmente la minería, está viendo mucha transformación y mucho avance de esta expansión, de esta línea de transmisión. Y también, por ejemplo, la figura que vamos a ver es importante cuando vean ahí en el informe de la Reserva Eólica de Taltal, ¿no? De este gran lugar que se destina para la generación de energía eólica, que siempre creo que es importante mencionar, porque la gente, cuando uno habla de Antofagasta, y muchos saben que es el desierto más árido del mundo, piensan que solo hay energía fotovoltaica, pero no es así, también se está promoviendo mucho la instalación de infraestructura eólica. También nos centramos en el rol que están teniendo actores internacionales. En particular nos interesaba el rol de la Unión Europea como actor en sí mismo y los organismos de cooperación internacional de los distintos países que conforman el continente de Europa, porque ellos han sido los principales modeladores no solo de la demanda, es decir, no van a ser solamente quienes vayan a comprar este hidrógeno que se va a producir en costas chilenas, o sea, perdón, en tierras chilenas supuestamente, sino que también han modelado los instrumentos de política de promoción. ¿Verdad? Y un tema, por ejemplo, ahora se quiere crear un estándar para poder certificar el hidrógeno como hidrógeno renovable y todo eso se está haciendo en directa alianza con estas agencias de cooperación internacional y bueno, también obviamente el rol de las finanzas internacionales como en particular el Banco Mundial. Entonces ahí también tenemos algunos antecedentes de eso. Y finalmente también hicimos una recopilación de lo que existe hoy día en la literatura sobre los impactos ecosistémicos que está teniendo la infraestructura energética y en particular nos importaba explicar los temas del uso del agua, porque para sintetizar hidrógeno se requiere agua de alta pureza, y el impacto en la vida silvestre, que era lo que pensábamos que iba a tener más antecedentes relevantes para el estudio. Y lo que a mí me sorprendió bastante, existe todavía muy poco que dé cuenta de los impactos, porque no hay todavía estudios que puedan mostrar a nivel de literatura como científica, que pueda mostrar lo que está pasando. Esto está todavía a un nivel de especulación, lo cual muestra que hay muy poca investigación que esté mostrando los impactos y los impactos están ocurriendo. Eso también fue, resultado de la investigación fue que para las comunidades esto no es una pregunta, para ellos esto es evidente que estos daños ya se están produciendo. Ya, ahora pasando a los resultados propiamente tal de lo que aprendimos durante estos meses de investigación, esto ustedes lo van a encontrar como al inicio de la sección de resultados y que grafica muy bien cómo en este estudio intentamos, como decía Ramón, integrar los circuitos de extracción que ya existen en la región de Antofagasta, que son muy ligados a la minería histórica, que acá encontramos graficada la minería de cobre y la minería de litio. Y lo que queremos mostrar acá, y acá usted observa las plantas de amoníaco y de hidrógeno verde, acá en la costa. Estas plantas todavía no existen. Ya estos son las plantas que se quieren construir, plantas que están ahora en evaluación ambiental o están en proceso de factibilidad. Pero lo que queremos mostrar acá es cómo están relacionados, por ejemplo, las desaladoras, que son infraestructura que hoy día abastecen a la minería, cómo las plantas de hidrógeno verde, por ejemplo, quieren hacer uso de esa misma infraestructura o van a sumarse a la presión por ampliar la infraestructura de desalinización. Y cómo a la vez, por ejemplo, la minería se plantea como una de las principales demandantes del hidrógeno verde, a nivel teórico, ¿no? O sea, se justifica el hecho de instalar una industria en Antofagasta de hidrógeno verde también, porque aquí están los principales compradores, que serían estos que hacen esta minería de cobre verde, por ejemplo, para el mundo. Entonces, lo que vemos es que estas dos industrias se encuentran como en mutuo reforzamiento, ¿no? La infraestructura habilitante de una también sirve para la otra y esto, por supuesto, aumenta la presión
ecosistémica sobre los territorios que también quisimos mostrar. No son territorios vacíos, sino que son territorios vivos, con personas, con biodiversidad y con otras actividades que no son solamente la minería, ¿no? Que muchas veces tendemos a ver los territorios solo con un cierto perfil productivo. Ahora pasando a los núcleos de estudio que les decía propiamente tal, esto también es el mapa que muestra dónde están los proyectos que están explicados en el informe. El corazón del informe son estas fichas de caso que acá salen enumeradas, estas 14 fichas de estudio, que, como les decía, intentamos graficar cuáles son los conflictos que se están dando, cuáles son las problemáticas que las mismas comunidades también observan muchas veces, que están pasando en distintos núcleos. Entonces lo dividimos principalmente en dos, en lo que llamamos Antofagasta Andino, que incluye dos proyectos en la comuna de Calama y un grupo grande de proyectos de transmisión en el territorio ancestral de la comunidad Liganantay de Peine. Y la otra parte del informe incluye todo lo que está pasando en Antofagasta Costa e interior de Taltal, en la cual también ahí nos centramos en tres espacios que son territorio histórico del pueblo chango, como son el Taltal, Antofagasta y Mejillones y Tocopilla. Entonces acá pueden encontrar más o menos por dónde están los proyectos. Si se fijan, no todos son de hidrógeno verde, hay solo algunos. Nos decidimos enfocar en aquellos de los que teníamos información, es decir, aquellos que ya están, por ejemplo, bajo evaluación o están aprobados, por ejemplo. Y los otros proyectos son de infraestructura energética. Y esto, como les decía, es porque no se puede entender el uno sin el otro, ¿no? O sea, allí donde se quiere producir hidrógeno, se tiene que instalar también más infraestructura energética para satisfacer esa necesidad de mayor energía. Ahora, como estamos hablando de esto, también queríamos aprovechar de hacer el punto, nos parece políticamente importante por el momento en el que estamos, que uno de los proyectos que tenemos mapeados en el informe, que no alcanzó a ingresar a evaluación ambiental justo cuando ya habíamos cerrado el informe, pero ahora está en evaluación ambiental, es este megaproyecto de hidrógeno verde INA, que se quiere instalar en la comuna de Taltal. Aquí se alcanza a observar en este mapa, este es el mapa que presenta la empresa. Es un megaproyecto de hidrógeno verde que incluye la construcción de un puerto, de una desaladora, de líneas de alta tensión, de un parque híbrido, fotovoltaico y eólico, y que además absorbería otro parque híbrido, fotovoltaico y eólico que ya está aprobado, que ya tiene resolución de calificación ambiental vigente. Ya estamos hablando de un proyecto de magnitudes de verdad como no vistas y de niveles de inversión también no vistas en el territorio hasta ahora, y eso es ahora algo que tiene muy preocupada a la sociedad civil y a todas las personas que habitan el territorio por los grandes impactos que va a tener. Así que eso es como algo, este es probablemente el primer megaproyecto que se llama integral, porque viene no solo con la infraestructura para producir el hidrógeno, sino que con la infraestructura asociada a ella, la infraestructura para desalar el agua y la infraestructura para exportarlo en un puerto. Todo eso es como un gran paquete. Y es el primer proyecto de ese tipo que ingresa en la región. Entonces, igual es un punto que nos dice que todas estas promesas de proyectos de hidrógeno verde no se van a quedar solo en promesas, sino que efectivamente los titulares sí están ingresando a este tipo de proyectos y sí tienen la intención de hacerlo. Ya esto no es solamente aire caliente que a veces uno puede pensar que no se va a concretar. Bueno, esto sí se concretó y ahí pueden acceder también. Tenemos una noticia en la que habla también hasta cuándo hay plazo para presentar observaciones, etcétera. Eso lo queríamos mencionar para que quede como de público conocimiento. Bien, me quería enfocar en estos dos casos porque fueron los casos que elegimos retratar así a nivel gráfico con un mapa. Dos de los cinco núcleos que yo les decía estudiamos porque creemos que grafican bien cuáles son como las sinergias de esta supuesta nueva industria verde con estos procesos extractivos y la minería que ya existen en la región. A la izquierda pueden encontrar el caso de el salar de Milac, que es un salar que está conectado además al salar de Puntas Negras, que queda cerca de la comunidad de Peine, que está por aquí. Y bueno, nosotros fuimos para allá, estuvimos viendo, estuvimos revisando lo que han sido la llegada de distintos proyectos energéticos. Y si se fijan acá, lo que está pasando es que se están construyendo varios proyectos energéticos. Estos son superficies de paneles fotovoltaicos. Este ya está construido, estos están por construirse. Además, cada uno viene con su línea de transmisión. Y todo esto se está construyendo en un sector que ya está sumamente afectado, no solo por la extracción de litio, como pueden ver acá en el Cerro de Atacama, sino que también por la minería del cobre, como es la minera escondida que se encuentra aquí.
Ahora, ¿por qué encontraba muy interesante este caso? Porque esto también, estos son casos que ha llevado la propia comunidad de Peine, que se opuso a la construcción de esta infraestructura porque se hace sobre una cuenca de un acuífero que ya está declarado como agotado. Y ya está declarado como agotado e irreversiblemente dañado por la extracción de agua para la minería. Ya, entonces, en este acuífero, que además está ahora supuestamente en proceso de regeneración y de recuperación, es donde se está instalando esta mega infraestructura de líneas de transmisión, pasando, como se observa acá, por lo que es la cuenca protegida, parte de la cuenca protegida del Salar de Milagro. Entonces muestra muy bien cómo los mismos territorios que ya han recibido el impacto del extractivismo minero, ahora además están recibiendo el impacto de la infraestructura energética. Y además tenemos información también que un proyecto de hidrógeno verde se instalaría en un sector relacionado a esta cuenca. Ya eso no sabemos exactamente dónde va a estar, pero eso también está ahí como preocupación de que también vendría además a afectar este territorio. El territorio de la derecha es la bahía de Mejillones, también en Chile, sector conocido por ser una de las tristemente llamadas zonas de sacrificio, por tener todavía infraestructura fósil de generación energética, infraestructura relacionada al carbón. Aquí quisimos mostrar, dar una impresión del barrio industrial que se ha instalado en ese sector. Y es allí mismo donde dos de los proyectos que encontramos que están en la región se quieren instalar. ¿Ya? Uno es un proyecto, bueno, relativamente pequeño, que es este que está aquí, que no tiene infraestructura propia asociada, pero el otro es un proyecto grande, es el proyecto Volta, que como ven acá es un proyecto que viene también con infraestructura fotovoltaica asociada. Este es un proyecto que está ahora en evaluación ambiental. Nosotros ahí pudimos también hacer una actividad con quienes habitan ahí para poder hacer observaciones y poder llamar la atención de los impactos que podría tener o sea, que muy seguro que tenga esta infraestructura, en particular con lo que tiene que ver con la afectación de los ecosistemas costeros, ya porque como les decía, para producir hidrógeno se requiere agua y todos estos proyectos, al estar en una zona tan árida, están planeando el uso de agua desalada, en algunos casos también el uso de agua de residuos, de aguas servidas, por ejemplo. Entonces, eso se está haciendo cuando en Chile todavía no existe regulación, una regulación propia de la desalación, eh, lo cual hace que se usen discriminadamente y como si no tuviera impacto en los ecosistemas, cuando está muy claro para quienes viven del mar que eso no es así y que hay una afectación clara y grave y urgente de remediar. Entonces, estos mapas, creemos, grafican esa tensión de que estas deberían ser zonas de regeneración y al contrario, ¿no? Le estamos agregando nuevas cargas ambientales. Ahora, solo les voy a compartir algunos de los gráficos que están en el informe para no como marearlos mucho, pero sí quería como dar la impresión, como que tengan así una vista a vuelo de pájaro, primero del estado de los proyectos, que si se fijan acá, de los 31 que teníamos en ese momento, la mayoría se encuentran en estudios de factibilidad y prefactibilidad, lo que quiere decir que, bueno, no sabemos si realmente van a terminar ingresando a evaluación ambiental y también que tenemos muy poca información de ellos. ¿No? O sea, no sabemos, por ejemplo, muchas veces si van a tener infraestructura asociada, dónde van a estar precisamente, lo cual obviamente hace mucho más difícil anticipar cuáles van a ser los impactos reales. Y como vemos a la derecha, que también creemos es un dato importante, la propiedad de los titulares del proyecto son en una significante mayoría extranjeras, o sea, considerando las filiales nacionales como extranjera, o sea, en el Chile es en él, ¿no? Lo mismo AES Chile también es AES Estados Unidos. Entonces, bueno, claramente acá hay un interés de los grandes capitales extranjeros que ven acá en esta industria la posibilidad de hacer un buen negocio. Ahora, también quería compartirles este gráfico porque, como les decía, en ese momento era la información que teníamos, ahora ya habría que actualizarlo con el proyecto INA, pero que muestra cuál es la infraestructura asociada de energía que tienen estos proyectos. Eh, Acá, bueno, hay un proyecto como bien grande que se come a todo el resto, que es un proyecto que quiere construir 6 gigawatts de energía fotovoltaica asociada a la producción de hidrógeno verde, lo cual es muchísimo, o sea, sería por lejos la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Probablemente, no sé si en China habrá una más grande, pero es mucho. Pero tenemos también varios otros proyectos que tienen infraestructura cercana a los 1 o 2 gigawatts. De hecho, yo creo que INA, ahora que entró, está pasado el gigawatt, porque solo Terra Energía Renovable es casi 800 y INA debe ser tantos más. Eh, el proyecto Volta, que es uno de los pocos que ha ingresado, por ejemplo, está acá, creo que del orden de los 600 megawatts, y es un proyecto súper grande. Entonces,
los que están en agenda son más grandes incluso, y hay otros proyectos, insisto, en los que no se ha confirmado que van a construir su propia infraestructura asociada, pero es posible que sí. ¿Ya? O sea, eso también se va a ir, lo vamos a ir descubriendo con el tiempo a medida vayan pasando o no los proyectos. Entonces acá lo que les pongo a la derecha es fundamental porque desde el punto de vista de nuevo de quienes están habitando estos territorios tan frágiles, el impacto de la industria del hidrógeno en la demanda de energía es muy difícil de medir, ¿ya? Y muy fácil de subestimar. Porque claro, proyecto se presenta como teniendo poco impacto, pero los impactos sinérgicos y acumulativos quedan sin evaluar, ¿ya? Em, y bueno, sí, como les decía, es difícil de medir, es fácil de subestimar. Por ejemplo, ahí me acordé, que el Parque Terra de Energía Renovable cuando se ingresó simplemente como un proyecto para dar energía al sistema, ¿no? Y ahora que ingresó el proyecto INA es como que se lo va a comer y lo va a convertir en un proyecto para sí, para la producción de hidrógeno. Entonces, bueno, cuando hablamos de generar energía para el país, ¿estamos realmente diciendo la verdad o es más bien para una industria muy específica que después va a subir ese hidrógeno en un barco y se lo va a llevar a Rotterdam o al puerto que sea en Europa, ¿no? Y el gráfico anterior, si ustedes, lo que suma todo esto que está acá, es esto que ven aquí al medio, que son los 16,2 gigawatts de energía, lo que es muchísimo, para que se hagan un contraste de lo que es Chile, es lo mismo que hoy día existe en todo Chile a nivel de energías renovables no convencionales. Ya, o sea, todo lo que hoy día hay produciendo energía renovable no convencional en Chile es lo mismo que se quiere reproducir en este momento en Antofagasta solo para satisfacer la demanda de hidrógeno verde. Y esto es lo que sabemos. Además, a nivel regional en general, el cálculo que hicimos nosotros de capacidad de generación de energía, de proyectos de energía renovable no convencional aprobados y en evaluación ambiental llega incluso más allá, a 17 gigawatts. ¿Ya? Y de nuevo, acá hay cosas que estamos subestimando, porque hay proyectos que entran por otro numeral del CEIA, acá, bueno, como toda metodología probablemente tiende a invisibilizar algunas cosas. Entonces, bueno, y esta es la capacidad de los proyectos en operación hoy día en la región, ¿ya? 4,8. Esto es nacional, esto es en la región de Antofagasta. Entonces, esto de nuevo para simplemente darles una noción de la magnitud de la industria a la que nos estamos enfrentando, que yo hoy día les hablo de INA, que es un proyecto bien emblemático, pero que es una gran, como una gran avalancha de proyectos a la que se nos viene, no solamente un caso puntual, ¿ya? Un proceso de inversión y de promoción de una industria que ha sido un esfuerzo nacional. O sea, no es de casualidad que estos proyectos estén llegando. Esto se ha hecho por las facilidades de la licitación de terrenos fiscales, por las facilidades a nivel de inversión, de crédito, y bueno, todo lo que se ha hecho para que los inversionistas piensen que aquí sí es un lugar donde este negocio va a resultar y que va a ser viable, ¿no? Bien, solo para ir terminando ya y ahí pasarle la palabra a Ramón y poder abrir las preguntas, es que lo que vimos nosotros en el análisis y en las conclusiones es que efectivamente vemos una profundización de dinámicas extractivistas ya existentes en la región hacia un extractivismo verde, es decir, una forma de justificar la necesidad de estos proyectos basada en un lenguaje de la necesidad de mitigar el cambio climático, de descarbonizar, de colaborar con una buena causa y de pidiendo un poco a la gente que acepte estos impactos por un bien que es común como a la humanidad, ¿no? Eso está muy presente en la misma narrativa que cuentan las empresas, que es como súper heroica, y también a nivel de la discusión pública, ¿no? O sea, también desde Chile se dice que Chile va a salvar el mundo y que vamos a solucionar un problema, etcétera. Eh, bueno, el título del informe que pusimos zonas de sacrificio en signo de pregunta, que también es un concepto súper delicado, que también lo podemos discutir si les interesa, pero que creemos tiene mucho que ver, ¿no? Con esta idea de justificar estas dinámicas que entendemos como un colonialismo energético, de justificar la destrucción de ciertas zonas en el nombre del bienestar de otras que nos hace observar la dimensión geopolítica de la energía y también las deudas territoriales de la descarbonización. Es decir, no podemos solucionar los problemas que ha traído ser lugares históricos de generación de energía con combustibles fósiles, solucionándolo con nuevos proyectos de energía no fósil, ¿no? O sea, esto no está resultando
solución. Esto, por ejemplo, no hace que la gente que vive ahí tenga electricidad, ¿ya? O sea, cosas tan básicas de justicia ambiental no se están cumpliendo y son urgentemente sentidas por quienes viven ahí. Y finalmente nos preguntamos ¿para qué y para quién son las energías limpias? ¿No? Como hablamos mucho de energías limpias, pero no solemos abrirnos a esta dimensión más política de la energía que creemos fundamental para la justicia ambiental y que, como les pongo ahí, son preguntas para pensar una transición energética justa y popular desde los propios territorios del desierto de Atacama y que dejen de ser vistos solamente como la despensa de Europa o de cualquier otro sector más privilegiado. Así que tenemos más fotitos que mostrarles. Ah, no, antes de terminar. Como les decía, informe disponible en nuestro sitio web. Ahí les dejé el link para que lo puedan revisar. Y te dejo la palabra, Ramón. No sé si quieres complementar algo Ya. antes de hacer las preguntas. Vale, sí. Cortito también, porque creo que fue como súper completa la presentación. Me interesaba mucho lo incorporamos el tema de INA. Eh, me parece interesante como la reflexión que podemos hacer, sobre todo a partir de la exposición mediática de este proyecto ahora reciente y de algunas iniciativas de gente que está ahora en el público, incluso que organizó algunas acciones informativas, justamente en relación a cómo los territorios son vistos, ¿no? Por el Estado, por supuesto, por las empresas, pero también por la sociedad civil, digamos. Donde de alguna manera hemos visto una cierta evolución entre cómo se trataba o cómo se abordaba la problemática, por ejemplo, de la minería de litio hace 10 años, cuando algunos empezamos a trabajar sobre este tema, y cómo los salares se veían, ¿no? Como depósitos mineros, que es como actualmente Mm, de alguna manera los considera el código minero de la dictadura militar que sigue lamentablemente vigente. A pesar de ello, pudimos de alguna manera, o hemos podido de alguna manera, transformar el lenguaje de valoración, también, como se le podría decir, ¿no? De cómo describimos, cómo consideramos y pasamos a mirar a los salarios como humedales, como ecosistemas, como territorios, y ver los pueblos que los habitan, los modos de vida, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y a mí me da la impresión de que con este trabajo lo que estamos haciendo es aportar, contribuir con un granito de arena a justamente mover un poco la valoración que se le da y la concepción que se tiene de estos territorios, incluso más allá de lo meramente científico, porque también me parece interesante como destacar cómo de alguna manera se ha despertado un interés nacional por el proyecto INA en relación al daño potencial que podría generar para la observación astronómica, ¿no? Hay un observatorio cercano, si no me equivoco es europeo, y entendemos el valor que tiene todo ello y decimos, bueno, qué bueno, ¿no? Que haya muchas preocupaciones distintas sobre el territorio, pero de alguna manera consideramos que es absolutamente fundamental reconocer también los pueblos que habitan el territorio y que de alguna manera han sido invisibilizados, tal como ha sucedido históricamente con los pueblos andinos en relación no solamente a la minería de litio, sino que también a la minería de cobre. Esa es como una reflexión que también como más general y quizás como que quizás no está contenida, no la pudimos, digamos, incorporar en el informe, pero la idea es justamente que sea una conversación, digamos, que sea dinámica, ¿no? Y que se vaya alimentando incluso también ahora de los comentarios que nos puedan hacer. La interacción también con la minería me parece también importante recalcarla y que es también de alguna manera de donde surgen algunas de las preguntas que guiaron este trabajo. Porque Gabriela lo comentó y habló, por ejemplo, de Salar de Imilac y la cercanía con Salar de Punta Negra, y lo mencionamos en el informe, pero creo que no está de más traerlo a colación en este espacio, de cómo de alguna manera existen estos flujos hacia la minería, bueno, como dicen, ¿no? Que el agua fluye en dirección del poder, ¿no? Y cómo la minería que ha acumulado históricamente las aguas extraídas de los salares, de los ríos altoandinos, para la minería de cobre, ¿no? Principalmente, y que han agotado los acuíferos, como es el caso del Salar de Punta Negra,
como este el caso también de Monturaqui en el Salar de Atacama, en este caso Minera Escondida, BHP, la minera de cobre más grande del mundo. De alguna manera, y el litio, SQM, el Bemarle, siguiendo, yo diría, esa tendencia, comienza también a vender un poco estos discursos como de minería verde, ¿no? Entonces, del cobre verde, un cobre sustentable, que de alguna manera aprende de sus errores y donde de alguna manera compensa los daños que son absolutamente irreparables, con cantidades que son absolutamente insignificantes para el nivel de riqueza que extraen digamos, en este caso de la tierra, como de alguna manera acumulan, ¿no? Esta riqueza. Pero sucede algo también que es bastante interesante, si se puede decir, pero que no podemos dejar de lado, es que estos planes que de supuesta restauración de ecosistemas, de humedales andinos, muchas veces están también basados en la desalación de agua en la costa. Entonces se está trasladando agua desalinizada para reinyectarla en los mismos acuíferos y ecosistemas y humedales que fueron desecados por la propia minería de cobre en décadas anteriores. Y actualmente la minería de litio también está proponiendo, por ejemplo, el proyecto Salar Futuro de SQM. Si ustedes lo revisan, también se habla de la reinyección, por supuesto, y también del uso de agua desalinizada y así. Entonces, el hidrógeno verde viene también a cubrir el componente energético de la demanda energética de la expansión minera. Y también en el caso de Antofagasta, creo que a diferencia de Magallanes, justamente se detecta que algunos proyectos se proponen para la propia minería, ¿no? Eh, entonces, son algunos cruces ahí y bueno, siempre el agua, ¿no? El agua de fondo, el agua como un eje transversal, la justicia o la injusticia hídrica o la lucha por la justicia hídrica que existe en forma transversal en los territorios de la región de Antofagasta o del desierto de Atacama, si lo miramos más ampliamente hasta la Puna. Em, Así es que, bueno, eso. Si quieren comentar, si quieren hacer preguntas, yo lo dejaría por ahí por mi parte. Eh, no sé si hay preguntas en el chat, las podemos mirar. Tenemos todavía 20 minutos y la idea era justamente contar con tiempo, pues si quieren preguntarle a Gabriela o quieren hacer comentarios más generales también son bienvenidos. Así es que vamos a mirar el chat y también a ver si internamente nos pasan alguna pista respecto de alguna pregunta o algún tema que pueda resultar de interés para comentar. Y no sé cómo está, si la gente que quiera preguntar puede como solicitar hablar, tal vez pueden escribir en Creo el que, chat y creo que lo pueden escribir en el chat directamente porque para habilitar el micrófono es un poquito más ya. complicado. Sí, por lo que nos indicaba Felipe. Así que bienvenida. Bueno, podemos mirar también. eh, Hay gente de Argentina, bueno, de tal, tal. Sí, no, yo eh, decía que si alguien quería hablar, podemos desmutearlo y que hable, o sea, sí, pues, sí, no sé si digo, alguien lo desea, pero me parece que habría que... Yo no lo puedo hacer, por ejemplo. Yo no estoy habilitado, así que no puedo. Y parece que tú tampoco. Entonces quizá podría no, costarme no, un pero poquito. Felipe debería poder. Acá estoy pendiente, disponible y Ah, dispuesto perfecto. por Sí. si Ya, hay alguien que quiera, perfecto. puede levantar su Sí, mano o solicitar la ah, palabra perfecto. a través y yo me encargo de darle la palabra. Perfecto. Buenísimo. Si es que hay preguntas, que esa es la idea de este espacio, aprovechar de conversar un poco, sobre todo con quienes están más lejos, tal vez. Ah, Ujú. Gonzalo, dale, Gonzalo. No sé si lo podemos, Sí, Gonzalo Lemos. si lo podemos desmutear, Felipe. En proceso, dale Gonzalo. No puedo hablar porque estoy en la participación ciudadana.
Ah, ya, ya, bueno. Pueden escribir Sí. también, no hay problema. Bueno, Lo Gonzalo nos estaba podemos. hablando de la carga, que otra carga ambiental de Mejillones es el aumento de tráfico de camiones, 60 camiones desde Mantis Verde y 50 camiones por parte del proyecto INA. O sea, sí, Ujú, totalmente otro impacto que también se ningunea. Bueno, el mismo tráfico de aumento del tráfico de barco va a ser también otro impacto ecosistémico marino. ujú. Todas esas cosas que... Sí, ahí justamente le había respondido a Gonzalo porque uno de los problemas era una de las fotos que quizás estaban después de la presentación que quizás la podríamos proyectar, Gaby. No sé si te tinca, estaban en la del No, es que puerto de no. Angamos. Ah, el puerto de Angamos. A ver, ya Ajá. pensé que estaba pensando la de la ballena. Sí, espera un segundo. Sí, sí, es que justamente uno de los, incluso de la fase previa a este proyecto como en específico, justamente una de las problemáticas que empezamos a ver fue que comenzaron a aparecer estos proyectos, ¿no? La presencia, digamos, por así decirlo, física, la presencia imponente de las torres eólicas, pero cuando fuimos a Angamos, y acá en la foto justamente se muestra lo que llaman el parque industrial o el área industrial, que en realidad también es lo que de alguna manera el área que se llama como zona de sacrificio. ¿Están todavía funcionando las termoeléctricas? Creo que también ese es otro tema. Hay termoeléctricas que están pidiendo ampliación, por ejemplo, actualmente en distintos territorios para seguir operando. Entonces, esta cues- este discurso de la transición energética creo que también se podría cuestionar y se podría analizar. Podríamos ver Ujú, si realmente estamos frente a una transición energética o no, ¿no? Puede ser una adición energética y en ese sentido, bueno, lo que estamos viendo acá es un poquito cómo llegan los componentes. Y de hecho la foto anterior es del Parque Cani, que está en Chiu Chiu, en el territorio de Chiu Chiu, y los componentes de este parque, que estuvo paralizado por la comunidad por varios años, justamente llegaban por el puerto de Angamos. Entonces, este puerto yo creo que también es un lugar que de hecho ya como que ha comenzado a ser más estudiado últimamente, creo, justamente también por cómo se conecta con los procesos de la minería de litio fuera del Salar de Atacama, pero también yo diría con cómo entran a un puerto de ingreso para todos estos componentes. De hecho, haciendo trabajo de campo también incluso nos encontramos una vez con cortes de carretera, por ejemplo, para abrir paso a los camiones con los componentes para los parques eólicos y eran los componentes para el Parque Horizonte. Lo preguntábamos, hablamos con los camioneros, entonces de alguna manera también los flujos también empiezan a ser visibles y los impactos. Sí, no sé si, sí, Ramona, creo que Raúl está levantando la mano. No sé si súper. podemos darle la palabra. Sí, Raúl, ¿puedes hablar? ¿Me escucha? Sí. Ya, estoy tratando de abrir la cámara y no se puede. Bueno, mi pregunta un poco eh, va como en qué momento nosotros como indígenas podemos pedir estas consultas indígenas o en qué momento la ley nos puede considerar de que nos basta que un proyecto entre como estos días, cómo se solicita esta participación ciudadana, porque por un ejemplo, ahora entra Marimaca, una minera súper grande, y que está sobre Mejillones. Entonces, los costos que vamos a tener que asumir, obviamente, lo que me duele a mí, que van a necesitar mucha agua salada, pero también el otro día anduve por San Pedro y el polvo que generan las mineras de esa magnitud va a tapar Mejillones porque el viento sopla hacia Mejillones. Entonces, el impacto la gente no lo ha asimilado y está entrando solamente como un día. Ujú. Entonces, cómo uno solicita una consulta indígena? ¿En qué momento la ley considera, claro, la ley dice que no tiene que estar en el área de influencia, pero resulta que solamente el usar agua salada ya están dentro de nuestro radio, ya están haciendo un impacto a nosotros directo a las comunidades costeras. El exceso de buques en la bahía que entra, que salen,
ya lo están haciendo otro impacto y están influyendo en nuestras áreas de navegación constantemente que usamos nosotros para navegar. El exceso de camiones en el territorio pone en riesgo a nosotros y a nuestras propias familias porque nosotros nos movemos de una caleta a otra y usamos las mismas carreteras. Entonces, ¿en qué momento nosotros tenemos ese derecho a pedir esa consulta indígena a los proyectos para poner nuestras observaciones? Porque los tratan de evitar de cualquier forma, y diciendo que no estamos dentro de sus áreas de influencia. Y para mí es algo como bien fuerte porque sí, en cierta forma cada proyecto nos influye y un montón de cosas que se me escapan en este momento, pero era un poquito eso lo que quería consultar o por dónde uno podría avanzar en ese tema de que los proyectos realmente consideren a las comunidades costeras, más Ujú. allá que yo trabajo en la mar, sino que los efectos secundarios o esta sinergia de los territorios, sí vamos a tener impacto tanto de la minería, como les digo, Marimaca es una minera muy grande, el polvo se va a venir, van a usar agua salada, van a haber mucho movimiento de camiones, mal el exceso de demanda de los buques, que sí nos afectan nuestras proyecciones a futuros como comunidad, ya sea hasta para hacer avistamientos de cetáceos, vamos a ser totalmente impactados con tanto buque. Eso era mi Ujú, consulta y gusto de verlo y saludarlo. Ramón, pues yo puedo responder. Bueno, un gusto saludarte, Raúl. Bueno, Raúl ha sido de las personas que ha hecho posible este estudio, así que muchas gracias, bueno, ujú, por cuidar el territorio como lo cuidas y por estar acá en conversación también con nosotras. Bueno, esto igual, obviamente trasciende lo que hablemos acá, pero hay distintas herramientas que ustedes tienen que en el fondo, a ver, acá hay que salir lamentablemente como a disputar y argumentar que esto sí les afecta, ¿ya? Las empresas ujú, siempre van a intentar, de hecho ha pasado, por ejemplo, que una empresa ingresa a un proyecto como DIA, que es Declaración de Impacto Ambiental, y después el SEA los manda de vuelta que tienen que hacer una ella, porque ujú, no estaba bien delimitado el impacto. Entonces, para eso es importante que ustedes hagan llegar todos los antecedentes, todo esto que ustedes comentan, de la manera como más expedita a los organismos correspondientes, en este caso serían SEA y CONADI. Ahí las cosas funcionan un poco distinto. Bueno, como ya saben, cuando hay un estudio de impacto ambiental se abre un proceso de participación ciudadana de manera automática, pero cuando hay una declaración, se puede solicitar que se abra. Para eso se necesitan o 10 personas naturales o 2 personalidades jurídicas. ¿Ya? Eso y ustedes lo pueden solicitar, y eso se tiene que conceder. Nosotros lo hemos hecho en algunos casos y funciona, ¿ya? Así que ahí igual ujú, pues, después de esto podemos hablar para ver si se puede dar algún apoyo como más, explicar como dónde hay que hacer clic, ¿ya? Pero esa herramienta en el caso de las días está. Ahora, a nivel de la consulta indígena, eso está a criterio de CONADI. O sea, con nadie define si es que en una de ellas se comienza o no consulta indígena. Yo entiendo que no se hacen todos los proyectos, pero en el fondo ahí hay que simplemente hacer llegar estos antecedentes de la manera más formal posible, que puedan, no sé, escribir una ujú, carta con nadie y decir que a ustedes les interesa que esto se haga porque afecta a sus derechos, afecta a su forma de vida, y ellos les tienen que responder, ¿ya? Así ujú, que esas son como las herramientas más directas y que pueden dar resultados. No sé, Ramón, ujú. sí. Sí, yo agregaría respecto a la consulta indígena, un poquito aprendiendo del trabajo que estamos haciendo en relación a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, donde también se están cometiendo bastantes, yo diría, arbitrariedades en relación a qué comunidades se reconoce como habitantes del área de afectación directa, por ejemplo, y también en relación a la forma en que se implementa la consulta. eh, y tomando como caso muy concreto, por ejemplo, la consulta indígena que se está implementando en el Salar de Atacama respecto al convenio Corfo SQM o al contrato con Codelco, por ejemplo. Eso en cuanto yo diría, al alcance, a la implementación, pero muchas veces también lo que hemos visto, especialmente en los nuevos salares, y que creo que puede darse una situación muy similar con lo que está pasando con el hidrógeno verde, por haber dos estrategias, pero si hacemos también el paralelo, ¿ah? De la estrategia o sea, entre la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y la del hidrógeno verde. Si bien tienen trayectorias distintas, de cierta manera digamos, son estrategias, digamos, y prioridad para el Estado.
hubo una reunión ahora reciente del grupo de trabajo de la Alianza Humedales Andinos con la propia ministra Aurora Williams, justamente para plantear la problemática pendiente entre el Estado, Ministerio de Minería y comunidades que están en el territorio, especialmente del LOA, Alto LOA. Entonces, me parece como que también hay quizá espacio para una articulación también mancomunada, por ejemplo, en este caso del Consejo Regional, Chango, se me ocurre, más en específico, y en ese sentido quizá nosotros lo que podríamos hacer sería más que nada como ponernos al servicio de las necesidades que pueden ir planteando y ver en qué medida podemos contribuir. Y también yo diría que quizá, especialmente a partir de esta investigación, y que también una gran parte del componente de acción, es justamente el poder generar acompañamiento y también generando nuevas alianzas con organizaciones que también tienen experiencia en ciertos casos. Por ejemplo, casos de proyectos desaladora, energéticos, qué sé yo. Y me parece que es un poquito la mesa de trabajo que estamos tratando de armar para este año 2025. Así que igual felices de poder contribuir en lo que podamos. Bueno, tal vez nos queda tiempo para una pregunta más, que queríamos hacer el evento de 1 hora. Así que si es que hay alguien por ahí que se quede con algo que quiera decir, esta es la oportunidad. Sí, ahí nos mandó saludos Melissa Argento, del Grupo de Geopolítica de Bienes Mm, Comunes de Argentina. También saludos para Mel. Muchas gracias por estar y también intercambiar como siempre. acá hay una manito de Ujú. Franco Uribe. Felipe, si podemos. Sí, buenas tardes a todas, todos. Quería felicitar por el informe. La verdad es que es la primera vez que participo en una actividad de este tipo, de difusión de este tipo. Yo soy de Coyhaique y quería comentar algo. Eh, el año pasado estuve visitando el Parque Nacional Paliaique y habían unas empresas que estaban haciendo estudios medioambientales para la posición de esta, ¿no es cierto?, panacea que es el hidrógeno verde. Y ahora este año empezó con fuerza en la región de Aysén, en Coyhaique, donde soy yo, y principalmente liderado como por ProChile, Mm, como trayendo novedades, ¿no es cierto?, al sector privado para que puedan, ¿no es cierto?, captar algún negocio, ¿no es cierto? Y me parece interesante, ahora que me voy con esta información, ¿no es cierto?, poder levantar estas como inquietudes y problemáticas porque creo que se viene fuerte para la región allá, la zona austral mm, principalmente, y también por el tema de lo que hablaban, el tema de la contaminación que generan estas aguas de lastre, ¿no es cierto?, que se ocupan en los barcos para equilibrarlos, que trasladan agua de puertos extranjeros, no sé, que la traen para acá, la región de Aysén, y bueno, veía hace poco una noticia que Chile lidera la mortandad de ballenas por choque con Ujú, barcos, y la región de Aysén principalmente tiene la mayor cantidad ujú, de muertes de ballenas por eso, y creo que hay harto que discutir y nada, la bandera para allá, muchas gracias por la actividad y eso. Vale, muchas gracias, Franco. Gracias por comentar y qué bueno que sirva para todo el territorio. No sabía que también en Aysén, eso es como nuevo y no sé por dónde pensarán sacarlo, también por mar, que heavy, yo pensaba que estaban solo en Magallanes. Bueno, gracias. Ahí, no sé si tienes algún link de algo que quieras compartir en el chat, igual estaría bueno para saber quiénes investigamos esto del hidrógeno. Sí, ahí justo Ramón respondió. Sí, esto va a quedar grabado, así que ah, eh, gracias. Súper. Bueno, creo que si ya no hay más preguntas, lo podemos dejar hasta acá para no hacerlo tan largo. Ya estamos terminando el día, así que, bueno, muchas gracias. Esperamos que el informe sirva, que lo compartan, que si son de alguna organización o algún lugar que esté interesado y que lo presentemos y lo discutamos en otro contexto, también estamos súper disponibles a hacer eso. ujú. Así que, bueno, nada, más Sí, nada. hay algunas copias físicas en Santiago y la mayoría de las copias físicas están en la oficina de la Fundación en San Pedro de Atacama, donde lo vamos a presentar la próxima semana. Así que si hay gente de San Pedro acá o de la región de Antofagasta,
El 28 a las 16:30 tenemos un evento en San Pedro de Atacama, pero también felices de recibir sus mensajes y consultas por nuestras redes sociales. Sí, y alguien pidió el link, así que se los pegué igual aquí, y si hacen clic Ujú. ahí van directo al sitio web, así que ahí con ese link lo pueden descargar y pueden compartirlo. Así que eso, muchas gracias por venir y ahí podemos detener la grabación, yo creo. Gracias.